Bueno, esta noche vamos a continuar desarrollando esta serie de temas que tienen que ver con la familia y que estamos usando la ilustración de una edificación de una casa. Y hoy vamos a hablar de reparar daños. Quizá la construcción de una casa, de un edificio, de una edificación siempre es complicado, pero cuando hay que hacer reparaciones, mucha gente trata de evitarlas porque son bastante complicadas. No encuentran las tuberías que hay que estar rompiendo por varios lugares para buscar. Si hay instalaciones eléctricas antiguas es difícil también. Y luego que hay que botar muchas cosas, se amontona ripio, ¿verdad? Escombros, y eso da un montón de trabajo. Pues lo mismo pasa cuando nos toca reparar daños en las relaciones interpersonales. Cuando voluntaria o involuntariamente se dan esas fricciones, esos conflictos en la familia, en el matrimonio, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre hermanos de la iglesia. ¿Quiénes nunca han peleado? A ver, ¿quién nunca ha tenido un conflicto? El seminario para los mentirosos, hermano, va a ser en agosto. Allá levantó la mano un hermano, y, bueno, lo vamos a anotar a él. Yo sí peleo, hermanos, y a cada rato, ¿verdad? Tengo que confesarlo. No crean que con mi esposa solamente, no, surtido, ¿verdad? Variedad de conflictos y peleas, parejo, sí. Con nacionales y con chinos, alemanes, lo que sea, ¿verdad? En los negocios muchas veces hay conflictos también y ni modo. Nos toca reparar muchas veces esas relaciones. Pues esta noche vamos a hablar de esa reparación de los daños que se dan en las relaciones interpersonales y familiares. Hay algunas herramientas que, al igual que en la construcción, se utilizan para la reparación de daños del alma. Por ejemplo, algunas de esas herramientas las vamos a estudiar esta noche, tienen que ver con el perdón. Una de las más utilizadas, la reconciliación y la restauración de las heridas o de los daños causados. Y hablando de estos daños que inevitablemente se dan en las relaciones, creo que uno de los procesos que se vuelve bien complicado es devolver, no solamente llegar a la reconciliación, sino devolver la confianza para que se dé una restauración completa en una relación, sobre todo aquellas relaciones mientras más cercanas son, como un matrimonio, una relación entre hermanos o padres e hijos, tienen mayor potencial de causar heridas profundas y que se van a quedar ahí en el corazón, en el alma, por muchos años, si no por toda la vida. Y por eso es tan importante que podamos hacer uso de estas herramientas que Dios nos da. Y para reparar los daños del alma y de las relaciones, quiero usar una ilustración de dos caminos. Hay dos caminos por los cuales podemos transitar para buscar ese perdón, esa reconciliación y esa restauración. Quiero que veamos primero el camino o la antigua costumbre que viene desde los tiempos de Adán y Eva. Así que acompáñenme al capítulo 3 de Génesis. El camino humano, el camino del hombre sería este, que es la antigua costumbre que hemos heredado en nuestro ADN espiritual de Adán y Eva. Génesis 3, el famoso capítulo que empieza con la palabra pero. Ahí hay un cambio, ¿verdad? De todas las cosas, pero vamos a ir al versículo 8, después que se ha dado el evento de la caída, la desobediencia, y llegó el momento de rendir cuentas, que siempre llega, siempre llega. Dice así el versículo 8, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, valientemente diría yo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí vemos esta escena, el primer conflicto. Ya se ha establecido el conflicto entre Dios y los seres humanos a causa del pecado.
a causa de la desobediencia. Pero yo estoy seguro que después de esta conversación de ellos con Dios, también surgió el primer conflicto matrimonial. Y esa noche seguramente Adán durmió separado de Eva. Porque si ustedes analizan las respuestas, mire lo que dice Adán. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué desobedeciste? ¿Verdad? Ella, la mujer que tú me diste, yo no la había pedido, ¿verdad? Yo no exigí, en el contrato no puse esas condiciones, pero tú me la diste y mira, ella me sedujo, me engañó y me llevó a comer y desobedecer. Bueno, esa respuesta obviamente tuvo sus consecuencias, no solamente en su relación con Dios, sino también con su esposa, con su mujer, porque la estaba señalando a ella, quitándose valientemente sobre sus hombros la responsabilidad y pasándoselos a ella. Pero ella hace lo mismo, la misma actitud. Cuando Dios le pregunta a ella, la respuesta es muy parecida. La respuesta de ella dice, la serpiente me engañó y comí. La culpa la tiene ese animal. Yo tampoco, ¿verdad?, me puedo hacer responsable de esto, porque la culpable está ahí va arrastrándose, o ahí va caminando, porque en ese momento no se arrastraba. Pero ahí está señalando con su dedo al culpable. Esto es bien común hoy en día. Niños pequeños en la casa o en el kindergarten o en la iglesia, cuando sucede algo, alguien rompió algo, botó la comida y le pregunta a más de uno, 2 o 3 niños que están, todo el mundo se señala. Él fue, Carlitos fue, no, José fue, todo el mundo se señala. Pero no solo los niños lo hacen, también los adultos lo hacemos. También los adultos, cuando se nos pide cuenta, solemos tener la misma actitud. Este ADN del hombre caído que hemos heredado desde esos tiempos inmemoriales. Y entonces comenzamos a señalar a otros y les echamos la culpa. Y en ese mismo momento surgen muchas situaciones, muchas emociones y reacciones del alma, porque apareció el miedo. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta de Adán es: tuve miedo. Apareció el miedo, apareció la vergüenza, apareció la culpa, aparecieron una serie de situaciones como racionalizar el pecado. Es que si tú no me hubieras puesto a esta compañera, yo no hubiera pecado. Es que si no hubiera estado la serpiente, yo hubiera seguido fiel a Dios, pero ¿cómo se te ocurre poner este ser aquí que nos engaña? Y claro, luego de esta reacción que ellos tienen y de tratar de rendirle cuentas a Dios de una manera muy deficiente, entre ellos mismos se originan el distanciamiento, el rencor, la vergüenza, la culpa, y por supuesto esto va generando una serie de raíces que hasta nuestros días siguen causando mucho daño en los matrimonios. No nos gusta ser confrontados, a nadie nos gusta rendir cuentas. Y cada vez que se nos pide cuentas, y sobre todo cuando tenemos que hacerlo delante de Dios, nuestra respuesta natural, el camino del hombre va a ser echarle la culpa a otro, a otros, a otras circunstancias y, si podemos, al mismo Dios. Lo hacen los políticos echándole la culpa de todo lo que pasa a los que estaban antes, lo hacen los niños en la escuela, lo hace el marido, lo hace la esposa. Todo mundo busca justificarse delante de Dios y delante de los demás, pero ese es el camino del hombre. En los versículos 12 y 13 aparece claramente eso. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esta actitud? No se arreglaron las cosas. No se llega a ninguna solución cuando nosotros asumimos esta actitud, cuando tomamos ese camino del hombre caído, cuando decidimos señalar a otros con el dedo, cuando tratamos de escondernos, cuando tratamos de escapar. Se hablaba la semana pasada, ¿verdad? El sábado estábamos hablando que normalmente los hombres reaccionamos escondiéndonos, metiéndonos a la cueva, tratando de ocuparnos en otras cosas. Y por eso muchas veces encontramos hombres bien ocupados en sus trabajos, muy involucrados con grupos de amigos, en reuniones sociales, en hobbies, porque probablemente es la respuesta de apartarse, de esconderse y no arreglar las cosas. Y también las mujeres lo hacen diferente.
Quizá conversando con sus amigas, yendo de compras, eso les relaja, ¿verdad? Y les hace sentir bien. Un buen par de zapatos nuevos siempre calma los nervios, pero no quita la culpa. Tarde o temprano van a tener que volver y estar frente a frente con esa persona con la que tienen un conflicto. Romanos 5:12, si lo buscamos, nos habla de cómo es esta situación, porque desde que Adán y Eva cayeron, entró al mundo el pecado. Y a través de Adán entró la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando leemos esto, entonces nos damos cuenta que podríamos nosotros asumir la misma actitud y decir, Adán tiene la culpa, Eva tiene la culpa. ¿Cómo no pudieron ser dóciles, humildes delante de Dios y decirle, Señor, hemos pecado, perdónanos? Esa era la respuesta y la actitud correcta. Ellos tienen la culpa, hermanos. Pero si leemos detenidamente lo que aquí dice, dice que esa muerte, ese gen de pecado pasó a todos los hombres y a todas las mujeres, obviamente, por cuanto todos pecaron. Y entonces, ¿quién es el culpable de dañar las relaciones? ¿Quiénes son los que pecamos y herimos y dañamos y causamos esas heridas en el alma, en la familia y en los amigos? ¿Quién? Yo, hermano, usted, todos hemos pecado. Ese gen lo traemos, desgraciadamente, pero a causa de eso también todos somos responsables. Yo también busco culpables. Yo también trato de quitarme la responsabilidad muchas veces de los conflictos que tenemos como matrimonio, como familia. Yo también trato de señalar a otros, porque es la reacción de la carne, es la reacción natural que se da. Y lamentablemente eso es lo que surge cuando no estamos siendo controlados por el Espíritu. Pero hay otro camino. Hay otro camino que Jesucristo nos señala, a través del cual podemos restaurar, podemos tener perdón, podemos tener reconciliación y también podemos tener restauración de nuestras vidas y de las relaciones también. Pero como lo habíamos mencionado hace un par de semanas, es un camino difícil. Es una puerta estrecha por la que hay que ir, porque golpea el orgullo, porque no nos permite señalar a otros, sino que nos pone delante de un espejo y nos toca vernos a nosotros mismos. Y eso no es nada fácil. Usted y yo sabemos que generalmente tratamos de justificarnos y cada vez que tenemos una discusión, una pelea, un conflicto con alguien, tratamos de señalar que la culpa la tiene el otro. Es lo normal. Pero el camino que Dios nos señala es un poquito diferente o bastante diferente. Y quiero que vayamos al Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, para que veamos aquí algunos principios, sobre todo algunos pasos del camino de Dios para el perdón, la reconciliación y la restauración. Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, el camino de Dios para el perdón, la reconciliación y la restauración está definido aquí. Ciertamente este pasaje está en los tiempos del judaísmo, donde tenían que ir al templo y presentar un holocausto o una ofrenda, sacrificar un animal,
Ahora Jesucristo ha hecho todo esto. Pero el principio que aquí nos enseña sí está para nuestros tiempos y para nuestra vida. Y aquí encontramos algunas palabras que nos van a ayudar a seguir ese camino paso a paso para encontrar el verdadero perdón, ya sea que nosotros seamos los que ofendemos o seamos los ofendidos. Y mira lo que nos pone aquí en el versículo 24. La primera palabra que dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Deja ahí tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo? Si tú vas a venir delante de mí y quieres servirme, quieres tener comunión conmigo, pero te das cuenta que has sido ofensor, has ofendido a alguien, has herido a tu cónyuge, le has fallado, has herido a tus hijos, o a un amigo, a un hermano, no sé cuál circunstancia pudo ser, pero te das cuenta de eso antes de venir delante de mí, dice el Señor, en ese tiempo de oración, a servirme en la iglesia, a un culto, a aprender de la palabra de Dios. Date cuenta que tienes que hacer algo importante para tener comunión con Dios. Deja ahí tu ofrenda y toma una decisión. Disponte a tomar la iniciativa para buscar el perdón. Ese es el primer paso. Disponer nuestro corazón para buscar el perdón. Tomar acción. Acercarse al ofendido. Quizá es una situación difícil donde la persona no quiere ni verte, porque pasa. O quizá las cosas se han enredado tanto que tú consideras que ya no es tiempo para ir y hablar con esta persona. Y tomas la decisión de decir, bueno, voy a orar por esta persona. La verdad es que lo que aquí dice es, deja ahí tu ofrenda antes de ir a la presencia de Dios. Tal vez puedes pedir al Señor que te dé gracia para expresarte amablemente, que te dé gracia delante de la otra persona para que te escuche. Pero lo que tienes que hacer es tomar la decisión y disponerte para buscarla y acercarte a aquella persona con la que tienes un conflicto. No queda de otra. Quizá tengas que buscar el momento oportuno, porque me ha pasado, y seguramente a los que estamos casados nos ha pasado que hay un momento en el que estamos tan enojados que cualquier cosa que podamos decir va a ser peor. Y quizá tengamos que esperar un poco para calmarnos y entonces buscar el momento oportuno para hablar. O quizá debamos escribir. A veces me ha tocado escribir en vez de hablar porque no salen las palabras adecuadas. Pero cuando uno escribe, por lo menos piensa 3 veces las cosas y es bonito escribir. Últimamente me ha gustado más escribir que hablar porque puedo pensar mejor las cosas. Y yo mismo al leerla digo, no, esto no es lo que quiero decir. Esto solo va a echarle más gasolina al fuego. Lo puedo corregir, pero si ya lo solté, estoy perdido. Ya no soy dueño de esas palabras que salieron. Así que sí tenemos que tomar esa decisión. Ahí comienza el proceso del perdón. Disponiéndonos para ir con la persona o con las personas que hemos ofendido o que nos han ofendido y buscar la solución. Pero sigue el versículo 24 y dice, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Hermanos, esto es algo que exige de nosotros humildad. Requiere humildad. Porque no está diciéndonos que le hagamos ver, razonar que la situación, la verdad, la causó él o ella, que pues sí, nos provocó y que somos mecha corta. Aquí no están todas esas justificaciones. Lo que sí nos pide es que vayamos y nos reconciliemos. Eso es lo que nos dice. Que tengamos la actitud humilde y dejar de lado nuestro orgullo para que entonces nos dispongamos al proceso de acercamiento, ¿verdad? De buscar reparar lo que hemos hecho. ¿Qué es ese carácter humilde? Bueno, en primer lugar, un espíritu que no va a la defensiva si nos toca rendir cuentas. Un espíritu humilde que no va a la defensiva. Que estemos dispuestos a escuchar. No nos gusta muchas veces, sobre todo si hemos tenido responsabilidad. Si se nos señala a nosotros, no nos gusta. Pero un carácter humilde, un espíritu humilde, no va a ser confrontativo. No vamos a buscar justificaciones.
No vamos a tratar de señalar a otros como lo hizo Adán y Eva, porque ese es el otro camino, que no ayuda al perdón ni a la reconciliación. Un espíritu humilde también requiere una disposición de abrir nuestro corazón, rendir cuentas, abrir nuestro corazón. Y esto no es nada fácil, no es nada fácil. Y como les decía al inicio, mientras más cercana e íntima la relación, se vuelve más difícil todavía, porque ya nos conocemos y abrir nuestro corazón no es fácil. Pero si queremos realmente obtener el perdón o brindar un perdón genuino como Dios nos lo enseña, tenemos que disponernos a abrir nuestro corazón y rendir cuentas. Tener una buena actitud, nada que probar, nada que perder. Una buena actitud en donde estemos dispuestos a aceptar nuestras responsabilidades, a no justificarlas y a caminar en la dirección donde nos encontremos con la persona que nos ha ofendido o que hemos ofendido. Y también un carácter o un espíritu humilde tiene un auténtico deseo de mejorar la relación. Las cosas que no se mejoran en el matrimonio y en la relación de familia, si pensamos que todo va como en neutro, ¿verdad? El vehículo va en neutro, pensamos que ahí va a continuar todo normal. No. Si no trabajamos en mejorar las cosas que nos causan problemas, simplemente nos arriesgamos a que van a empeorar. No podemos dejarlas en neutro. Simplemente no se arreglan solas. No, voy a cambiar o ella va a cambiar. Ahí van a cambiar mis hijos cuando crezcan. No. Si no arreglamos esas situaciones, van a empeorar. Y se va haciendo un callo. Y las heridas se van cicatrizando, pero se van volviendo insensibles. Y el próximo conflicto va a ser peor. Y las palabras van a ser más agresivas. No se puede solucionar las cosas si no mejoramos la relación, si no tenemos un espíritu de ayudar, de ceder o de ayudar, en el otro caso, para mejorar la relación. No es nada fácil, no es nada fácil. Quiero que me ayude a ver en Mateo 6, un poquito más adelante, Mateo 6, versículos 12 y 14, en la oración que Jesucristo nos enseñó, hablando de cuando nos toca a nosotros, somos los ofendidos en esta situación. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el ejemplo de la oración. Pero mire lo que dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso tiene que ver cuando nosotros somos los ofendidos y la historia viene del otro lado. Porque a veces nos toca pedir perdón, pero a veces nos toca que nos pidan perdón y nos volvemos duros y nos volvemos insensibles y no queremos perdonar porque quiero que la otra persona sufra también, que sienta lo que yo sentí, que sufra el condenado, dicen las mujeres, ¿verdad? Pero mire lo que nos dice el Señor. Si estás del otro lado, cuando tú has sido el ofendido, cuando tú has sido el traicionado, el herido, perdónales sus deudas, así como el Señor también te perdona a ti. Porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras ofensas. Ay, esa parte de la oración, quisiéramos editarla, pero ahí está, hermanos. Está en la palabra de Dios y no podemos hacer nada. Así que tenemos que tener esa sensibilidad, esa actitud, ese espíritu humilde en ambos lados del conflicto. Tanto cuando nosotros ofendemos como cuando nosotros nos han ofendido. Pero, ¿qué pasa cuando una situación se repite? Y me están hiriendo, me están lastimando, y esta situación ya la perdoné hace 10 años, y aparece otra vez, y aparece nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, Mateo 18, está un poquito más adelante. Quizá Pedro, cuando estaba escuchando los mensajes de Jesucristo, seguramente se recordó de alguna persona que le había hecho algún daño y se sentía un poco, no solo interesado en el tema del perdón, sino ahora voy a aprovechar yo para aclarar este sentimiento que tengo, este rencor que he guardado no sé por cuánto tiempo. Y entonces se acercó a Jesucristo en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 21, y le pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
Buena pregunta. Hermano, fíjese que aquí en esta situación, esta persona me ha fallado una vez y otra vez cayó en lo mismo. Ahí viene a pedirme perdón, pero ya me lo pidió como 5 veces. Lo despacho, que se vaya de la casa. Le tiro agua caliente, ¿qué hago? Pedro no preguntó tan específico, ¿verdad? Pero sí le preguntó, ¿hasta cuándo? ¿Hasta 7? Dicen que los maestros fariseos enseñaban en la sinagoga que se podía perdonar una misma falta hasta 3 veces. Entonces, Pedro no crean que fue tan inocente. Él dijo, 6 es el doble y todavía le voy a poner una más, 7. Con eso estoy exagerando la gracia y el perdón. Lo que quedó sorprendido Pedro es la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo creo que la boca se le abrió a Pedro hasta la rodilla, ¿verdad? 70 veces 7, ya de haber sacado su ábaco. ¿Cuánto es 70? ¿Cuánto es, hermanos? 490. Es bastante, pero bueno, tiene límite. No, la expresión solamente es como una metáfora, es una ilustración de Jesucristo para decir, es mucho más, no tiene límite el perdón, no tiene límite. Cuando alguien te ha ofendido y viene y te pide perdón y se humilla delante de ti y se interesa por acercarse para arreglar la situación y mejorar la relación, perdónalo. Perdónalo, esa es la actitud. Y eso requiere humildad también de este lado de siendo el ofendido. Así que Pedro nos deja ahí también un ejemplo, ¿verdad? Más adelante pueden seguir leyendo ustedes el texto que sigue, que Jesucristo usa una ilustración de los deudores, ¿verdad? Alguien que le debía una enorme cantidad de dinero al rey, al señor que por cierto representa a Dios, y luego un consiervo de él que le debía una mínima cantidad. Y es bien interesante también ese relato, no tenemos tiempo para estudiarlo, pero sí les recomiendo que lo lean. Pero entonces, hermanos, tenemos estos pasos que nos da. Primero, la disposición, tomar la iniciativa para solucionar las cosas. La humildad para buscar a la persona y no ponernos a la defensiva. Reconciliarnos, es la tercera palabra que aparecía en el texto de Mateo 5. Reconcíliate primero con tu hermano. Esta reconciliación tiene que ver con cambiar mi actitud. Tú puedes recibir el perdón de alguien y podemos perdonar a alguien, pero para reconciliarnos hay que ir un poco más allá. Tiene que haber cambios, tiene que haber cambios de actitud, tiene que dejar aquellas cosas que están causando ofensa o agravios o daño, que puede ser emocional, espiritual o físico. Y ahí tenemos que tener un cambio de actitud y eso sí nos va a llevar a la reconciliación. Y por último dice el texto, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para llegar delante de Dios y adorarlo y tener comunión íntima con Él, para servirle en cualquier ministerio, tenemos que quitar todos los obstáculos, todo aquello que nos estorba y que no nos permite llegar con total disposición delante de Él. Porque el Señor nos va a decir, regresa, tienes que arreglar esto. En este caso hablando del perdón, hablando de las relaciones. Pero el Señor lo hizo muchas veces. Si se acuerdan de aquel joven rico que se le acercó para decirle, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Yo quiero seguirte. Bueno, cumple los mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta de él? Todos los he cumplido. Pero el Señor sabía que había algo en su corazón. ¿Qué hizo Jesucristo? Regresate y arregla eso. Lo mismo nos va a decir el Señor en estos casos. Y en cualquier pecado, en cualquier situación que no nos permita tener una comunión íntima con Él. El Señor no se va a quedar de brazos cruzados. Nos lo va a hacer saber. Nos lo va a hacer saber principalmente por su palabra, a lo mejor por el consejo de alguien, por una experiencia que tengamos en la que nos va a hacer volver, arreglar ese que tenemos pendiente y entonces volver para presentarnos como una ofrenda viva delante de Él. Tenemos que quitar los obstáculos, porque lo que nos ata aquí en la tierra, también nos ata en el cielo. Si no tenemos paz, si no tenemos una relación matrimonial con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia, que no nos permita ir con toda sinceridad delante de Dios
y decirle, Señor, aquí estoy, sin nada que ocultar, sin temor, sin la vergüenza de sentirme pecador, porque Jesucristo me ha lavado, entonces podemos acercarnos con confianza para servirle, para adorarlo, para ir delante de Él y pedirle cualquier cosa que hagamos en el nombre de Jesús. Pero si tenemos algo pendiente con alguien o contra alguien, aquí tenemos el camino que Dios nos pone. Vamos a ir concluyendo. Busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así: vestíos pues, Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Aquí está claro. Ya vimos hasta dónde, ya vemos cómo se debe hacer, pero mire lo que sigue después. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, teníamos una deuda con Dios impagable, impagable, imposible responder por la culpa de nuestros pecados. Pero Jesucristo tomó nuestra culpa y la clavó y la exhibió en la cruz del Calvario y declaró: consumado es. No me recuerdo la palabra en griego que representa eso, pero es un término, perdón, tetelesat, que significa cancelado, ha sido pagado, no hay nada que pagar porque está cancelada la deuda. Eso es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo tomó sobre sus hombros la culpa de nuestros pecados para presentarnos delante del Padre como santos, justificados delante de Él. ¿Cómo nosotros vamos entonces a negar el perdón a otros, a nuestro prójimo? ¿Cómo no vamos a tener esa actitud si Dios mismo tomó la forma de hombre y se acercó y vino a ser como uno de nosotros para buscar el perdón, la reconciliación, y estamos en el proceso de ser restaurados a la imagen de Cristo? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Eso es lo que Él nos está diciendo en este texto. De la manera que Cristo lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. El proceso del perdón, como ya lo vimos, inicia obedeciendo y tomando la iniciativa. No podemos dejar las cosas así como están. Tenemos que tomar la iniciativa. No depende de nuestros sentimientos, ni siquiera depende de los sentimientos del otro. Puede ser que la otra persona en este momento no esté dispuesta a perdonarnos o a escucharnos, pero nosotros sí podemos hacer algo al respecto. Podemos comenzar a acercarnos y buscar una solución. Ahora, la reconciliación y la restauración de las relaciones probablemente sea un proceso que puede llegar a tomar tiempo, sobre todo cuando las heridas han sido graves, cuando han sido fuertes, cuando ha habido una traición, cuando ha habido una infidelidad, cuando ha habido un maltrato, un desprecio a la persona, cuando se ha dañado la reputación de alguien. La herida es grave, es profunda. Puede haber perdón, pero probablemente va a necesitar tiempo, quizá años, volver a restaurar una relación de confianza. Quizás no se dé incluso, pero para aquella persona que tome la decisión de perdonar, aunque no se llegue a restaurar la relación, va a haber paz, va a haber libertad, va a poder tener tranquilidad y paz delante de Dios de que en su corazón ha otorgado perdón. Conozco algunas personas que han pasado por estos procesos, que al principio me decía esta persona: es que yo no siento ganas de perdonarlo. Me ha herido por años, me ha sido infiel, me ha engañado, me ha robado. No siento, pero he decidido perdonarlo. Y empezó a orar, empezó a pedirle al Señor que le diera paz. Y después de algunos años, esta persona ahora tiene paz y le sirve al Señor. Le sirve al Señor con gozo y ha logrado restaurar su vida, aunque no se logró restaurar la relación porque la otra persona pues no dio los pasos que hemos estudiado esta noche.
Pero nosotros, hermanos, sí podemos empezar en este camino. Este es el camino bíblico, el camino de Dios para el perdón. Él nos lo ha otorgado amplio a través de Jesucristo. Está dispuesto y disponible para todo aquel que quiera tener paz y quiera reconciliarse con Dios. No hay pecado tan grande que el amor de Cristo no pueda cubrir. No lo hay. Si alguien está escuchando aquí o quizá lo va a escuchar después en alguna plataforma, que sepa que Dios es el primero que tomó esta decisión de buscarnos. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en el agujero más profundo de nuestra vida, Él envió a su Hijo para derramar su sangre en la cruz del Calvario y darnos salvación. El perdón está disponible para nosotros y para todo aquel que quiera tener paz. Pero esa paz solamente está en Jesucristo. Y esa paz en nuestras relaciones familiares, de matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros amigos, solamente está por este camino que hemos estudiado esta noche. No es fácil, golpea el orgullo, pero es el único camino y es la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna. Así que los invito a seguir amando, a seguir perdonando y ser perdonados de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Terminemos con una oración y quizá en este momento, al cerrar nuestros ojos, algunos puedan recordar a alguna persona con la que quizás debamos tomar la iniciativa. Quizá nosotros pidiendo perdón, o a lo mejor perdonando a esa persona que nos ha herido, que nos ha dañado, que en el pasado tuvimos una buena relación, pero ahora las cosas son distintas. Quizá deba anotar usted ese nombre ahí en su Biblia o en algún papel y guardarlo y empezar a pedirle al Señor paz y sabiduría para dar ese paso inicial. Tomar la decisión de perdonar o de buscar el perdón para tener paz delante del Señor, para poderse presentar delante de Él con esa ofrenda de alabanza, de adoración, de un corazón que se siente libre, que está en paz y que no tiene nada que esconder. Señor, esta noche agradecemos el que tú nos muestres a través de tu palabra ese camino de perdón, de reconciliación que tú nos has dado. Gracias porque sí tenemos la libertad de buscar ese camino que tú nos enseñas y no ser esclavos de esa herencia espiritual del hombre caído, de ese Adán, ese primer Adán a través del cual nosotros hemos heredado muerte, sino que ahora a través de Jesucristo, el segundo Adán, hemos heredado vida, hemos heredado perdón y vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu para que podamos poner en práctica todos estos pasos y que podamos tener gozo, paz en nuestros hogares, en nuestras relaciones y la libertad de adorarte, de servirte a ti con todo el gozo y con toda la libertad que nos da un corazón perdonado y que ha sido transformado conforme a la imagen de Jesucristo. En su nombre te pedimos estas cosas y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares en esta noche. Amén.